Curso de antenas ofrecido por el Grupo de Radiación de la Universidad Politécnica de Madrid. Para evitar la sombra del alimentador, se trabaja con una zona de la superficie parabólica que no incluye el eje del paraboloide, de forma que se pierde la simetría de revolución de la antena. De esta forma se mejora un poco el rendimiento y el nivel de lóbulos secundarios a costa de perder en la especificación de polarización contrapolar. En este tema vemos un caso concreto de antena con reflector asimétrico o reflector offset con superficie de apertura elíptica. Tomando una parte del paraboloide de revolución de forma que la zona próxima al eje de simetría quede fuera del reflector, conseguimos también una apertura con fase constante. El alimentador se sitúa en el foco y debe girarse hacia arriba en el plano vertical para apuntar el haz a la zona central del reflector. El reflector está formado por una parte del paraboloide de revolución, definido por la misma función que el reflector centrado. El alimentador se sitúa en el foco y dirige su diagrama principal hacia el centro de la zona reflectora. La superficie reflectora queda limitada por una curva. En este caso se ha tomado una elipse en el plano focal, o plano XY, que se proyecta sobre el paraboloide. El criterio de alimentación para óptimo rendimiento sigue siendo el mantener una iluminación del borde 10 decibelios por debajo del centro. Ajustamos ese nivel al menos en 4 puntos extremos asociados a los dos planos principales de la elipse. El alimentador debe apuntar cerca del punto del reflector asociado al punto central de la apertura, con un cierto ángulo beta sobre el eje del sistema. El ancho de haz en el plano vertical lo definen los ángulos mínimo y máximo de la superficie del reflector por el criterio de menos 10 decibelios de iluminación del borde. Si trabajamos con una bocina piramidal con polarización vertical y bajo error de fase, el diagrama en ese plano viene impuesto por la dimensión de la boca de la bocina en el plano eléctrico. De las condiciones obtenidas en los dos puntos extremos, podemos obtener la dirección de apuntamiento y las dimensiones de la boca en el plano E. En el plano horizontal podemos imponer la misma condición. En este caso, el haz tiene que ser bastante más ancho, apunta al centro y viene determinado por las direcciones a los puntos extremos. La condición es la misma, aunque ahora el cálculo de las coordenadas esféricas sea algo más complejo. El diagrama de la bocina en el plano horizontal depende de la dimensión de la boca de la bocina en el plano magnético. El error de fase lo suponemos muy pequeño. El factor de atenuación 1 partido por R supone que el campo en los extremos se atenúa hasta 2.45 decibelios más que en el centro, lo que lleva a una condición en el diagrama normalizado de la bocina que nos permite calcular la dimensión A de la boca. A posteriori comprobamos que el error de fase es pequeño. El campo en la apertura tiene su máximo en el centro con un nivel aproximado en el borde de menos 10 decibelios. La polarización es vertical con una componente horizontal que crece en los lados. En el plano horizontal, el diagrama es estrecho con un nivel de lóbulos bajo. La componente contrapolar es alta y para una apertura dada aumenta al disminuir la distancia focal. En el plano vertical, el haz es más ancho, dado el menor tamaño de la apertura, y la componente contrapolar es nula por la simetría del campo en la apertura. El rendimiento total es del orden del 80%. Como conclusiones diremos que el reflector parabólico asimétrico o reflector offset evita la sombra del alimentador. El rendimiento es similar, pero el nivel de lóbulos secundarios se reduce. La componente contrapolar es más alta que en el reflector centrado. La banda de trabajo está limitada por el alimentador y también es una antena fácil de diseñar y de construir
con unas prestaciones muy buenas. No todos los libros docentes incluyen esta antena, pero muchos libros profesionales y de diseño aportan ecuaciones y gráficos muy útiles para el diseño de las antenas de reflector asimétrico.